Efesios 4. Me parece importante decir que sé que hemos tardado bastante en estos versículos 1 a 16 de Efesios 4. Aquí mismo la iglesia tiene mucha falla y dificultad. La iglesia ha tenido su problema de establecer cómo es el ministerio, cómo debe de ser, cómo son los santos preparados y bien para recibir el ministerio también. Y muchos quieren seguir sus opiniones. Nosotros queremos evitar esto con un estudio con cuidado en el asunto de cómo organizar la iglesia. Aquí el texto esta tarde es 12. Para recordar algo de contexto, vamos a leer 11 hasta 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia a las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cuando Martín Lutero comenzó en organizar la iglesia, después de realizar algo de cambios, una de las primeras cosas que hizo en sus congregaciones fue quitar los coros profesionales. Es decir, quitar que fue solo pocos como monjes o monjas cantando, e hizo que todos estaban cantando en la iglesia cada domingo. Es decir, antes las iglesias católicas, los que cantaban eran monjas y monjes y no era la gente. Y él cambió esto y con el cambio él escribió muchas canciones. Es casi triste que hoy día tenemos solamente una canción de Lutero en nuestro himnario. Y luego nosotros sabemos que cuando Calvino comenzó en ser pastor en Ginebra, que él también hizo algo fuerte en su comienzo. Él reconoció que él no fue el jefe ni la cabeza de la iglesia, sino administrador para establecer la iglesia. Y él estableció ancianos, tanto en la iglesia como en la ciudad, para guiar la iglesia y la ciudad de acuerdo con la palabra de Dios. Y estas cosas parecen a nosotros algo sencillo, algo normal, pero era una revolución en sí, o un camino pasos atrás para establecer lo que es básico a las iglesias, que el ministerio pertenece a nuestro Cristo. El ministerio es lo que Cristo tiene derecho a hacer y llamar, y claro, el ministerio debe ser guiado de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros también debemos tener esa idea. Hace una semana estamos viendo versículo 11 aquí y hicimos comentarios acerca de estos oficios de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros.
Y ahora llegamos en 12 cuando dice el fin deseado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, aquí en 12 tenemos el mero comienzo de la idea del fin del ministerio. Tenemos más que decir en 13 hasta 16. Pero debemos tomar algo de descanso aquí en versículo 12 y reflexionar en lo que enseña. Porque aquí, siguiendo la enseñanza bíblica, vamos a reconocer algo muy importante de la iglesia para causar la iglesia no ser esclavizada otra vez por profesionales, por jerarquía o algo similar. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Es la primera parte del versículo 12, es mi primer punto. De perfeccionar a los santos. Eso es el fin deseado, la meta. Allí vamos. Queremos llegar en un punto donde podemos decir que la iglesia hace tal obra de perfeccionar a los santos. Creo que en este contexto es muy importante para nosotros entender la palabra que aquí es traducida perfeccionar. No es verbo en griego y yo entiendo por qué la traducción dice verbo en vez de sustantivo, no es importante, pero la palabra lleva en sí la idea de darnos todo lo que es necesario para decir luego que somos maduros, preparados, caminando bien en la gracia que hay en Cristo Jesús. Perfeccionar nunca quiere decir en nuestro concepto moderno, perfecto. Perfecto siempre quiere decir maduro, preparado, con todo lo que es necesario para la obra nuestra. Entonces queremos ver en este contexto Efesios 2 y versículo 10. Hicimos comentario hace meses que aquí tenemos el resultado de ser salvos por gracia sola, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra preparar aquí no es la misma palabra que tenemos perfeccionar en 4:12, pero hay una relación. Y la relación muestra a nosotros que una vez entrando en la iglesia, una vez que decimos que somos cristianos y pertenecemos a Cristo, ahora que nosotros servimos a Cristo y es el ministerio que prepara los santos para servir a Cristo. En este contexto quiero darles 3 comentarios de Juan Calvino porque son excelentes en cuanto a ayudarnos a entender lo que quiere decir aquí en versículo 12. Y los 3 son fuertes comentarios. Si sea posible, pero no es posible, quiero mandar todos leer los comentarios de Calvino. Él es como una buena patada para el creyente. Y un comentario que Calvino dice de este pasaje es así: Dios mismo quizás gustaría hacer esta obra, perfeccionar a los santos, pero Él ha dado esta obra a hombres. Eso es importante guardar. A fin de perfeccionar a los santos. Dios puede hacerlo. Dios puede derramar cada semana cantidad de gracia. Dios puede dar a cada persona sin el ministerio, sin la iglesia, sin personas que hablan a ustedes. Dios puede dar esto. No. El ministerio es necesario porque así Dios lo ordenó. Entonces Dios puso que sería así.
Otro comentario de Calvino que nos sirve en cuanto a esta idea aquí, cuando decimos a fin de perfeccionar a los santos, los que son negligentes de este instrumento nunca deben tener la esperanza de ser perfeccionados en Cristo porque están negando el ministerio que Dios puso. Es decir, es una locura para ti pensar que vas a estar o perfeccionado, o maduro, o preparado, o bien creciendo en el Señor si no eres parte del ministerio de la iglesia. Parece bien fuerte, ¿no? Y estoy de acuerdo. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos un estilo de vivir y muchas veces somos muy obstinados. Tanto yo como muchos de ustedes tenemos parte de nuestra naturaleza que es muy obstinado. Queremos hacer de acuerdo con lo que pensamos que es bueno y Dios dice en esas palabras, no. Pensar que vas a estar perfeccionado sin el ministerio de Cristo en la iglesia es una locura. Y otro comentario de Calvino, si la edificación de la iglesia procede de Cristo, Él tiene el derecho de decir, o sea, Él tiene derecho de dar la receta en qué manera fuese realizada. Es decir, ¿quién eres tú? Decir cómo vamos a hacer el ministerio. ¿Quién eres tú? Decidir si hacemos en una manera u otra. Dios dice, no tú. Dios dice lo que quiere en la iglesia. No tú, no yo. Dios dice. Guardamos esto que aquí en Efesios 4:12, cuando Pablo dice a fin de perfeccionar a los santos, que el punto es Dios tiene planes y Dios cumple con sus planes porque Él sabe el fin deseado. Abren sus Biblias a Hebreos 10 un momentito. Nosotros podemos decir que aquí hay algo similar, pero en otro contexto. Hebreos 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una cita de Salmo 40 y creo que es obvio que habla de Cristo Jesús. Y nosotros podemos decir que es obvio que en el Antiguo Testamento la ley exigió para el pueblo sacrificios y el templo y todo esto. Pero en Salmo 40 tenemos Dios que dice, no. En realidad es meramente una sombra, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si recibimos Cristo, que vino en cuerpo, Cristo vino con cuerpo preparado. Y su cuerpo preparado de parte de Dios fue cuerpo preparado obedecer a Dios. Eso fue lo que Dios quería. Y podemos también ver Lucas 5 y versículo 6, Lucas 6 y versículo 40. 6:40, no quiero maldecir o decir incorrectamente. 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fue maestro. Y decimos que claro, nosotros también igual
como Cristo queremos decir que estamos abajo, esta idea que recibimos, esa verdad que sabemos que eso es lo que Dios hace, queremos conformar nuestra vida a esta enseñanza, queremos confirmar que nuestros planes, nuestros diseños, nuestras ideas, nuestros años, nuestro todo, tiene que ver con esto, con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay otra cosa que necesito decir de esta frase antes de seguir al segundo punto. A fin, dice Pablo, de perfeccionar a los santos. Los santos, el nombre que Dios da más común que cualquier otro nombre de los que creen en Jesús es santos, santos. Yo sé que la Iglesia Católica toma esta palabra mala y nos hace que es poco incómodo tomar esta palabra, pero si vamos a ser fieles bíblicamente, si vamos a seguir lo que Dios dice, tenemos que entender cuando estamos cara a cara con otro creyente, cuando estamos trabajando en la iglesia, cuando estamos en la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, el otro que es hermano es santo. Dios recibe la persona como persona santificada. Dios hace de esa persona que ya es declarado santo. Dios hace que esa persona en sus ojos no tiene pecado, no hay ningún pecado en su contra y no va a culparle de cualquier desobediencia contra su nombre, contra sus mandamientos. Es santo. Y creo que hemos perdido mucho de esto. Y creo que sería de ánimo para sus amigos católicos cuando ellos hablan de los santos y cuando ellos quieren hacer peticiones a su santo de su nacimiento. Estoy burlando de ellos poquitito, yo sé, pero creo que sería de provecho en tal momento confrontarles con esta necedad. No hay clase en la iglesia de santos. Hay santos y hay insantos. Hay los que creen en Jesús, son santos. Hay los que no creen en Jesús, son insantos. Y no recibimos esa locura de hacer la distinción así de santos en la iglesia y otros que son regulares. No sé cómo nombran a los demás. Pero nosotros podemos ayudar a personas a ver correctamente las escrituras en decir que todos los que creen son santos. Pero queridos amigos, hay una aplicación. Vives en el mundo y luego dices que eres cristiano, santo. No. Dices que has sido nacido de nuevo y tu vida no muestra que perteneces a Cristo, tu familia, tu negocio, tu estilo no muestra nada de santidad y luego dices que eres cristiano, con razón no vas perfeccionando, con razón no vas caminando con Cristo Jesús. Con razón no has cambiado en tus años en Cristo. Porque tú quieres vivir en el mundo y a la vez decir que eres parte de Cristo Jesús. No es así. No es recibido. Y tenemos que mantener esto. Llamamos personas querer ser equipados, perfeccionados, preparados, madurados como los santos y como es debido, porque estar en Cristo es ser obra de Dios
para vivir en buenas obras en su nombre, porque somos santos. Punto 2. Hay 3 cláusulas aquí en versículo 12, a fin de perfeccionar los santos, y la segunda es para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Entonces Dios tiene esta obra y encarga al ser humano por sus dones, por sus oficios varios, para hacer esto en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, y hay un resultado para la obra del ministerio. Y eso quiere decir que es tuyo, hablando a la iglesia, es tuyo como iglesia, es para todos nosotros como iglesia hacer el ministerio. Estamos aquí como pastores y maestros, estamos aquí predicando, enseñando, estamos aquí, y el resultado deseado es que en el cuerpo, con la comunidad, todos los santos juntos salen y hacen lo que es el ministerio. Y luego es una pregunta más allá de nuestro poder contestar esta noche. ¿Qué es esto? Aquí dice la obra del ministerio. Y hay muchas cosas que podemos decir de esto de obra. En un sentido, obra tiene que ver con negocio, labor, la obra del ministerio. Esto es importante guardar, es algo que ocupa nuestro tiempo. Tú estás ocupado en algo que toma tu tiempo y tiene que ver con lo que ofreces, lo que das a otras personas. ¿Sí es cierto? Sí es cierto que nosotros entendemos que en la iglesia lo que hacemos aquí domingo, lo que hacemos en nuestros estudios, lo que es el resultado de estudiar la Biblia es ustedes son preparados para la obra del ministerio. ¿Así entienden ustedes? Ojalá que sí, ¿verdad? El punto es, el pastor hasta cierto punto puede alcanzar en hacer obras. Muchos pastores que conozco, y eso fue la verdad de su pastor hace años, cansados porque intentamos en hacer demasiado. Y muchas veces hoy que soy, personas dicen, tú haces así. Y yo digo, no puedo hacer todo. Pero es correcto, no puedo hacer todo y no es lo que Dios me manda a hacer. Debo ser cristiano. Debo poder decir que mi semana es una semana que tiene mucho que hacer. Estoy ocupado en servir a los demás. Puedo servir de acuerdo con mis dones. Debo servir de acuerdo con mis dones. Tengo algo que compartir. Debo compartir. Tengo tiempo que dar. Debo dar mi tiempo, etc. De acuerdo con lo que Dios nos da, debemos servir. No podemos decir que en la última semana, que en el último mes, que en el último año hay cantidad de horas, hay cantidad de días, hay cantidad de dinero que salió de nuestra casa para servir a los demás. Hay problema, no entendemos. Y claro, nosotros no queremos decir si no hay dinero, necesitan de todos modos gastar dinero. No es el punto, no. El punto es servir de acuerdo con los dones que Dios nos da. ¿No tienes dinero? Ok, pero tienes dones, tienes tiempo, tienes cosas que puedes dar. Debes estar ocupado en el negocio. Cristo, como joven de 12 años en el templo, ocupado en el ministerio de su Padre, hablando. Eso fue el don que tuvo Cristo.
uno de los dones, obviamente, de hablar la palabra de Dios, de compartir la verdad. Y él compartió con 12 años. Y queridos amigos, eso es la visión que Dios nos da de la iglesia. Si estamos convencidos a asistir a la iglesia, si estamos convencidos a escuchar sus prácticas, pero no estamos convencidos a servir, así hay algo que está desconectado. Queremos entender que el fin no es meramente estar aquí, el fin es servir. Y aquí eso es la palabra que tenemos traducido ministerio. Ministerio es meramente la traducción de la palabra en griego que es diácono o diaconías, obras o acciones de servicio. Y pueden ver Efesios 4, 29, por ejemplo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Tienes tú dónde hablar? Habla, pero tienes que hablar de acuerdo con lo que dice nuestro Dios. O pueden abrir a 1 de Corintios 14, 12. 1 de Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay algo que tienes que ofrecer y debes anhelar tener un don para edificar a los demás. Luego pueden abrir a Mateo 20. Mateo 20 y el versículo 28. Y dice de la vida de Cristo Jesús, Señor de gloria, exaltado, llenando todos los cielos con su persona. Pero en versículo 28, cuando estuvo aquí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cumplir con esta idea de Efesios 4:12 es ser semejante a Cristo. O luego Juan 12. Juan 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y claro, es necesario. Digo que sigo Cristo, debo servir Cristo. Digo que ofrezco servicio a mi Cristo, debo seguirle. Y van mano en mano. Para la obra del ministerio es necesario para nosotros decir que no estamos desconectados. Lo que hacemos aquí domingo guía a nosotros llegar en un lugar donde estamos en labor durante la semana cuando estamos en la obra en la iglesia. Y finalmente, punto 3, dice aquí Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Otra vez podemos decir que esta palabra es una imagen. Y hay la mezcla de dos imágenes aquí, edificando el cuerpo de Cristo. No dice edificando el edificio de Cristo, dice edificando el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que estar edificado. Y claro, cuando mezclamos imágenes así, debemos aprovechar de las imágenes. Edificación tiene que ver con construcción, con tomar partes materiales
y juntar lo que es necesario. Y luego cuerpo tiene que ver con crecimiento, que es algo orgánico y no es algo que hacemos con manos, sino es algo que hace el Espíritu. Claro, el cuerpo de Cristo tiene que estar edificado cuando estamos trabajando. Nosotros decimos que hay una buena pista aquí de la iglesia siendo edificado en el Espíritu, pero el Espíritu hace la obra por medio de nosotros. Otra vez, ¿cómo es posible decir que Dios mismo pudiera hacer el ministerio por sí mismo, pero Él encargó el ministerio a los hombres? Entonces, si participamos en esta obra, es obra, obviamente, del Espíritu Santo. No participamos en esta obra, no es importante nosotros hacer lo que la iglesia hace. Estamos diciendo que en realidad queremos ser parte de Cristo Jesús, cuando no queremos hacer nada que es parte de lo que Él quiere hacer en el mundo. Por favor, amigos, que no sea en nuestra vida. Y cuando digo esto aquí, debemos recordar versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo repartiendo algo con cada cristiano descubriendo, cada cristiano desarrollando sus dones, cada cristiano pensando cómo, dónde y cuándo va a servir. O luego pueden ver versículo 16 del mismo contexto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, queridos amigos, ¿dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro compromiso de amar? ¿Dónde está nuestro poder de decir no a las cosas que no son de provecho en amar y sí a las cosas que son de provecho en amar al otro santo en Cristo Jesús? Oh, espero moverles, pensar así. Porque la iglesia no puede salir de sus debilidades, no puede estar fuerte, no puede madurar, no puede seguir ganando gente a Cristo, a menos que sigamos aquí la enseñanza de 12. Déjame decir 4 puntos en aplicación. Son puntos cortos. Todos tienen responsabilidades. Tú tienes responsabilidades. Si no eres miembro de la iglesia, tu primera responsabilidad es ser miembro, participar por ser miembro. Pero tienes responsabilidad si dices que eres cristiano. 2, un comentario a los hombres. Todos los hombres deben anhelar la obra de ser obispo. Pueden abrir 1 de Timoteo capítulo 3. Y les mando recordar en contexto cómo tomar la palabra obispo. Obispo no tiene que ver con los católicos, no hablamos de ellos. Hablamos bíblicamente de esa palabra y cuando dice 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y claro, tenemos esta palabra en otros contextos como Hechos 20, cuando dice que tenemos que ser obispos, pero el nombre que tenemos es anciano
Reconocemos que, claro, hombres, es correcto de su parte, querer ser ancianos, obispos, los que guían la iglesia. Pero si van a anhelar esto, otra vez quiero golpear mi mesa y dar una patada a cada uno de ustedes, hombres. Necesitan ustedes orar y no cesar de orar y seguir orando, tener este deseo. Y si no tienen este deseo, necesitan seguir orando hasta tener el deseo. 3. Todos tenemos responsabilidad orar que versículo 12 sea realidad. Tú puedes decir, pero pastor, falta así en nuestra iglesia. Bueno, dime que estás orando cada hora por esto en nuestra iglesia. Pero pastor, no hemos hecho así. Dime que estás en oración, que seamos fieles y excelentes en esta obra. Bueno, y la última aplicación, ustedes necesitan formar una comunidad que parece familia. Y yo no puedo hacer esto. Y una sugerencia que no hemos llegado, cuando voy de vacaciones, algunos de ustedes no son tan fieles en asistir al culto. Son más perezosos. El pastor no está. No han alcanzado lo que es necesario. Si piensan así, son miembros el uno del otro. Son ustedes santos. Tienen que formar una comunidad a pesar de su pastor o cualquier persona. Tienen que causar el débil, estar fuerte. Tienen que jalar el que no quiere asistir, querer asistir. Tienen que animar la persona que está enferma o la persona grande o la persona que no tiene amigo. Tener tu vida como amistad, ayuda, apoyo en la iglesia. Pero cuando pase esto, ustedes van a poder decir que están viviendo. Versículo 12 de Efesios 4. Eso es donde queremos llegar. A veces cuando nosotros hablamos de la historia de la iglesia, algunos de ustedes piensan, no puede ser. Un ejemplo. Cuando Calvino preparó estudiantes salir como pastores, se fueron y una cantidad de ellos nunca establecieron iglesias. Fueron bien preparados, estudiados, salieron para predicar, pero ¿qué pasó? Fueron matados. Solo por querer ser fieles a Cristo fueron matados. No, Dios se encarga de esto, no nosotros, pero no debemos olvidar esto. La iglesia hoy tiene mucha libertad y no tiene pobreza y no tiene que esperar mandar sus hijos salir y ser matados. Pero tenemos algo que hacer para llegar a este punto de ser tal iglesia, de ser la iglesia perfeccionada, como santos deben de ser, preparados para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén.